Comenzamos un estudio acerca de 10 columnas que la iglesia, o que nosotros como iglesia debemos creer y debemos defender. Y después de haber dado unas pequeñas introducciones acerca de las columnas, vamos a entrar ya en cada una de ellas. Y hoy vamos a estudiar la primera columna, que se titula Sola Escritura, Sola Escritura. Para comenzar, quiero darles una pequeña definición de lo que es sola Escritura. Y quiero que entendamos, hermanos, que lo que yo voy a dar en esta mañana y lo que voy a dar en el estudio no es todo lo que se puede decir. Es un estudio muy profundo, que sé que quizás si uno busca material para ello no hay tanto, pero hermanos, créanme que en lo que hay es mucho, y les invito a que no solamente nos quedemos con lo que vemos aquí, sino que profundicemos, porque es muy importante que entendamos lo que nosotros creemos. Si yo le preguntara en esta mañana a usted, ¿por qué usted cree en solo Escritura? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta, hermanos? Su respuesta no puede ser, pues, porque en eso creemos en esta iglesia y punto. No, hermanos, tenemos que tener bases sólidas, y eso es lo que pretendo con este estudio. No darle todo, pero al menos darles bases para que podamos entender lo que nosotros creemos. Así que permítame definir a qué hacemos o qué entendemos por sola Escritura. El significado de sola Escritura es una frase original en latín, sola Escritura, sola, que significa únicamente, principio, base, y la palabra escritura o escritura significa escritos. Sola es únicamente, es una base, y escritura, pues los escritos, refiriéndose a la Biblia, a la palabra de Dios. Así que podemos decir que sola Escritura es únicamente la Escritura. Cuando decimos sola Escritura, nos referimos a ese principio regulativo pronunciado en el periodo de la Reforma, que tiene que ver específicamente con la autoridad de la Iglesia, tanto en su creencia, es decir, la doctrina y la fe, y como en su práctica, las tradiciones, la adoración. Al decir solo Escritura, nos referimos a la fuente o medio de esa autoridad. ¿Cuál es la autoridad en la iglesia? Nosotros creemos que es... ¿Qué es qué? Bueno, eso es cierto, pero quiero que entienda. Solamente la Escritura. Solamente. Porque ustedes sabían que los católicos también creen que la Biblia es autoridad. Ellos creen que la Biblia es autoridad. Lo que no creen es que es solamente la Escritura. Nosotros creemos que es solamente la Escritura la que tiene autoridad. Dios es nuestra autoridad suprema y nos ha dado su palabra como fuente de autoridad en la iglesia. Así que, ¿qué podemos decir de sola Escritura? Que solamente la Escritura es autoridad en la iglesia. Por supuesto, quiero hacer algunas aclaraciones aquí acerca de esta columna de solo Escritura. Y es que las Escrituras, cuando decimos que son la máxima autoridad en la iglesia, lo decimos solamente en aquellos ámbitos de fe y práctica de la iglesia. Pero no en todos los ámbitos la Escritura es autoridad, aunque sus principios son absolutos y se aplican a toda esfera. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a dar un ejemplo para que podamos entender lo que acabo de decir. En una empresa, en un país, en una organización civil, allí la Biblia no es
la máxima autoridad. Ni el creyente debería esperar que lo sea, aunque para el creyente la Escritura sí tiene principios que lo regulan en todas estas esferas de la vida. Por ejemplo, en mi trabajo, no es la Biblia la que me dice cuántas horas debo trabajar. No, ¿quién es? Pues el jefe me dice cuántas horas yo debo trabajar. No es la Biblia. Yo no puedo decir como cristiano, espere jefe, espere busco aquí, porque es que es sola Escritura. La máxima autoridad mía es la Escritura. Voy a mirar cuántas horas me dice el Señor que trabaje. No. No me dice o no me impone las obligaciones laborales, no me da el pago. Sin embargo, sí me dice cuál debe ser mi comportamiento hacia mi jefe, cuál debe ser mis responsabilidades en mi trabajo, cuál es mi vocación. Así que aunque la Biblia en las esferas, en otras esferas, ¿cierto?, no es la máxima autoridad, sí tiene principios, pero en la iglesia y en nuestra fe y en lo que nosotros creemos y en lo que esperamos, sí es la máxima autoridad para nosotros. De la misma manera, entonces, la Escritura no significa que por ser ella la máxima autoridad de fe y práctica en la iglesia, se excluyen a las demás autoridades que han sido establecidas por Cristo. ¿Cuáles son las autoridades que Dios ha establecido? El Señor ha establecido gobierno, autoridades civiles, pero en la iglesia también Dios ha dado autoridades, que son los pastores, los ancianos. Entonces muchos pueden decir, bueno, ahí dice que la máxima autoridad es la Biblia, así que los pastores no me pueden decir nada. Lo que la Biblia diga y punto. No, hermanos. Cuando decimos sola Escritura y que es la máxima autoridad, no estamos diciendo que Dios está contradiciendo, porque Dios mismo puso las autoridades y puso a los pastores para que gobiernen y para que dirijan la iglesia. La sola Escritura no controvierte con la autoridad delegada en la iglesia. Recuerden, hermanos, que la sola Escritura se proclama primeramente en contra de la jerarquía de autoridad de la Iglesia Católica Romana. Recuerden que ellos decían, la máxima autoridad, la Biblia, bueno, o la autoridad de la Biblia, la tradición, ¿cierto?, y el magisterio, o sea, todos, el Papa, los cardenales, esa es la autoridad para ellos. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la Reforma? ¿Por qué se levanta estos hombres a defender? Diciendo, no. Solamente la Escritura, la tradición no, el magisterio no, sino solamente la Escritura. En contraste a la iglesia cristiana, la Biblia es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Esto lo dice nuestra confesión de fe de 1689 en el capítulo 1, párrafo 1. Otro asunto importante que debemos aclarar es que solo Escritura no impide que la iglesia de Cristo utilice credos, confesiones, comentarios y otros escritos de hermanos en la historia. No quiero arruinar la librería con esta predicación. Es que solo Escritura, ya no necesitamos leer más, no necesitamos ningún comentario. No, hermanos, reconocemos que Dios ha usado hombres, les ha dado sabiduría para el beneficio de la iglesia. Pero por supuesto, todo esto tiene que estar bajo la autoridad de la Escritura. Si eso que nosotros tenemos va en contra de la Escritura, debemos desecharlo. De ninguna manera puede estar por encima de la palabra. Algunos pretenden que solo Escritura desecha y desprecia la iluminación que por el Espíritu de Dios ha dado a muchos hombres a través de los tiempos. Lo que sí se afirma entonces es que solo Escritura debe juzgar como verdadero aquello que se ha escrito en la medida que se conforma a ellas.
Esto mismo no puede hacer la Iglesia Católica con su tradición, ni con el magisterio, ya que lo que ellos proclaman como palabra de Dios en la tradición y el magisterio no corresponde, ni está contenido, ni expuesto en las Escrituras. Nosotros podemos tomar un catecismo, podemos tomar un libro y podemos decir, bueno, esto concuerda con las Escrituras, esto no va en desacuerdo. Pero lo que ellos creen y lo que ellos han proclamado, no lo encontramos por ningún lado en las Escrituras. Por eso entonces nosotros debemos decir que solo Escritura es lo que nosotros creemos y defendemos. Solo Escritura, hermanos. Muchos dicen, bueno, yo y mi Biblia, solo Escritura, no necesito a nadie más. Y muchos han creído que no necesitan congregarse, que no necesitan de nadie, es la interpretación que ellos le den a la palabra y punto. No, tenemos que tener cuidado y por eso necesitamos saber lo que significa realmente solo Escritura. Así que, hermanos, vamos a entrar en los puntos que tengo en esta mañana, y es que quiero comenzar haciendo unas preguntas. Ya hice una, o comencé con preguntas cuando empezamos. Dice, si yo preguntara hoy a la iglesia, ¿por qué nos adherimos a esta declaración histórica de solo Escritura? ¿Qué contestaríamos nosotros? ¿Por qué hoy nosotros creemos que es solo Escritura? Otra pregunta, ¿por qué es la sola Escritura una columna inamovible de nuestra fe? Esas preguntas debemos hacerlas. Otra pregunta, ¿por qué tomamos la Escritura como suprema autoridad en asuntos de fe y práctica? ¿Por qué lo hacemos? Tal vez podremos responder, pues porque eso es lo que está de moda. O simplemente porque yo llegué a esta iglesia y en esta iglesia creen eso, entonces yo me debo adherir o si no me sacan de la membresía. Y yo no voy a permitir eso. Esa sería la respuesta nuestra en esta mañana. Por eso nos adherimos, por eso creemos en solo Escritura. Hermanos, mi intención es que respondamos a estas preguntas con argumentos de peso, con argumentos que la misma Biblia nos da. No es la moda, no es la circunstancia ni la decisión de un pastor la que nos lleva a acogernos a este fundamento, sino que creemos en la sola Escritura por lo que la Biblia misma es en sí misma. Por lo que ella es en sí misma, creemos en este fundamento. Así que quiero darle a ustedes en este estudio varios argumentos de peso del por qué nosotros como Iglesia Bautista Reformada nos adherimos a esa columna y por qué debemos defenderla y por qué debemos creerla. En esta mañana solamente voy a darle dos. Son más, tengo más, pero voy a darle dos. La primera de ellas, o el primer argumento, ¿por qué nosotros nos adherimos a esta columna? Y es porque creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Ese es nuestro primer argumento. La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa esto? Creemos que aunque los escritores humanos se ocuparon en cuerpo y alma, usando sus capacidades intelectuales y físicas para producir las escrituras, ellos no son su fuente última. Yo no sé si usted ha escuchado esto, que le dicen, pero ¿cómo creer en un libro que fue escrito por hombres? Eso es como cualquier otro libro. Hermanos, debemos entender que no es así. Usted debe entender que no es así. Ellos no fueron, aunque fueron escritos por hombres y Dios utilizó hombres, ellos no son su fuente última.
sino que fueron llevados por el Espíritu Santo, el cual Él es el autor divino de la Biblia. Por tanto, creemos que cada palabra en la Biblia es de Dios y está libre de errores y está llena de provecho espiritual. La Biblia lo dice, o dice esto de sí misma. Quiero que vaya a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Texto muy conocido. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, que dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Allí claramente nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Quiero que miremos este texto con detenimiento y entendamos algo. Y es que allí la palabra que se usa, la palabra inspirada, es una palabra griega, la cual es theopneustos, que habla de una expiración. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La palabra griega es expiración, no es inspiración. Es expiración. Lo que dice de la Escritura no es que ella es inspirada por Dios, ni que es producto de la inspiración divina en sus autores humanos, sino que es exhalada por Dios. Expiración es salió de Dios. La Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca de Dios. Producto del aliento creador de Dios. Este pasaje fundamental declara llanamente que las Escrituras son un producto divino sin ninguna indicación de cómo Dios ha obrado en su creación. No podemos confundir la palabra inspiración aquí. Esta palabra la usan los artistas o los escritores, o nosotros muchas veces la usamos cuando hay una chispa, ¿cierto?, de sabiduría, cuando alguien hace cosas increíbles, usted que dice: ¡uy! Se inspiró el muchacho. Ese pintor, cuando vemos, dice: se inspiró. No podemos confundir esta palabra. La inspiración es un impulso creativo, una chispa que surge de la conexión espontánea de ideas, que impulsa a la acción, la creatividad o la expresión artística. Entonces, un pintor se inspira en una puesta del sol y pinta un hermoso cuadro. Un escritor se inspira en una anécdota de su vida y escribe una novela. No es el uso o el mismo uso en las Escrituras esta palabra. Dios no fue la chispa que impulsó a David a escribir los Salmos, ni el impulso que recibió Lucas para escribir los Hechos. Entonces, déjeme explicar un poco más esto. Este término inspiración es usado aquí para hacer énfasis en la producción divina de la Escritura, el aliento de Dios. Y la Escritura es simplemente el símbolo de su omnipotencia, el portador de su palabra creadora. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Con el poder de su palabra. Él dijo: hágase, y se hizo. Lo hizo de la nada. Ese es el poder creador de Dios, el poder de su palabra. Y podemos nosotros los hombres creer que Dios pudo crear todo el universo con el poder de su palabra, pero creemos, o muchos creen, que la Biblia no es su palabra.
¿Cómo somos los seres humanos? La Biblia, aunque fue escrita por hombres, es autoría total de Dios. Dios sopló. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios crea por el poder de su palabra, por su aliento creó todas las cosas y por su aliento produjo la escritura. El aliento de su boca es el irresistible rebosamiento de su poder. Entonces, lo que Pablo afirma al decir que la Biblia es inspirada, o la palabra que utiliza allí, inspirada, es que por Dios la escritura, o es producto de Dios la escritura, de una operación concretamente divina. La palabra de Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Porque asimismo vamos a pensar de ellas y vamos a estar frente a ellas. Muchos están dispuestos a creer que Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra, pero se niegan a aceptar que ese mismo Dios todopoderoso haya podido crear y preservar sus palabras escritas para el provecho de sus hijos. La autoridad de la Biblia radica en su fuente, que es Dios mismo. La Iglesia ha creído y concordado en la absoluta fidelidad y en la completa inspiración verbal de las Escrituras. El gran defensor de la doctrina de la inspiración de la Escritura, Warfield, dice lo siguiente: en ningún tiempo ha sido posible que los hombres se expresen sin ser reprendidos. La menor duda sobre la absoluta fidelidad de aún la menor declaración de la Escritura es inaceptable. La Iglesia siempre ha creído que sus Escrituras son el libro de Dios, que Dios es en tal sentido su autor y que cada una de sus afirmaciones de cualquier tipo ha de ser estimada como enunciado de Dios de infalible autoridad y de verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Él la inspiró, la sopló, la creó. La inspiración es entonces la obra de Dios por su Espíritu Santo, comunicando su palabra a escritores humanos y capacitándolos para escribir esa palabra sin error, sin sumarle y sin restarle, de manera que aunque autores humanos falibles, es decir, que pueden fallar, fueron usados, el Espíritu Santo asegura que el producto, las Escrituras, sean escritos infalibles y sin error. Si nosotros dijéramos que simplemente Dios utilizó hombres y que les dio esa chispa para que escribieran, pero que ellos escribieron lo que pensaron y lo que quisieron, podríamos decir, bueno, sí, la Biblia no es palabra de Dios. Pero lo que les estoy diciendo es que aunque Dios utilizó hombres falibles, el Espíritu Santo se encargó de plasmar cada palabra con autoridad de Dios, para que no hubiera error, para que no hubiera ningún error. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, nos afirma esta verdad. Entendiendo primero esto, que ninguna, escúcheme bien, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Lo notan? La misma Biblia lo aclara. La misma Biblia nos dice quién es el autor
de la Biblia, quién es el autor de cada palabra, de cada sección. Dios mismo, el Espíritu Santo. Toda la Escritura es autoritativa, tanto las ideas como las palabras. Todo es la palabra de Dios y la regla final de fe y práctica. A la luz de la total inspiración e infalibilidad de la Escritura, la Iglesia de Cristo no puede permitir otro estándar como su autoridad final. No podemos permitir otro estándar para nuestra autoridad. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es Dios hablando, es su voluntad, que es lo que Él ha plasmado en su palabra, si no es el camino de la salvación de nuestras almas. Es nuestras almas las que van a llegar al final. Y entonces, ¿por qué adherirnos nosotros a una palabra que tenga errores? A una palabra que sea simplemente de hombres falibles. Pero, ¿por qué entonces no adherirnos a una palabra como la que tenemos, que es palabra de Dios, que es inerrante, que no tiene errores, que es la voz de Dios mismo? Ahora, hermanos, existen muchos que creen que la Biblia no es totalmente inspirada, sino parcialmente inspirada. Que algunos libros son inspirados y otros no. O que algunos son mayormente inspirados y otros no. Que Dios nos ayudó mucho en su Escritura. Afirman que la Escritura puede contener errores de tipo histórico, geográfico o científico, y que aunque Dios ayudó, no dio la capacidad de escribir la Escritura sin error. Este punto de vista es de sobremanera grave, ya que le quita la autoridad a las Escrituras y se la da al hombre, que es quien decide lo que es inspirado y lo que no. Preguntémonos, según este punto de vista, lo siguiente: ¿quién decide lo que es inspirado y lo que no? Tenemos 66 libros. Y dicen, no, es que algunos sí lo son y otros no. Mi pregunta en esta mañana para los que creen eso es, ¿quién me dice los que son y los que no son? ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿O son o no son? Bueno, los que son inspirados son los que hablan del amor de Dios, que Dios es hermoso y nos ama tal y como somos. Pero los que no son inspirados son los que traen juicio. Esos no son inspirados. Eso es legalismo. ¿Acaso no es lo que hacen? ¿Cómo entonces quién da el estándar de lo que es inspirado y lo que no? ¿A quién le preguntamos acerca de que en la Biblia es inspirado y lo que no? Tendríamos que ir al hombre y él sería la autoridad, ¿no? Hermanos, la Biblia se mantiene completa, o es completa, o no lo es. O tenemos una Biblia totalmente inspirada por Dios, o no tenemos nada. Si a algún libro de ella le quitamos la inspiración, si decimos en esta mañana, bueno, esta iglesia cree que solamente 65 libros son inspirados, ¿cuál vamos a quitar, hermanos? ¿A quién le preguntamos cuál de esos quitamos? ¿Cuál quitaría usted? Uy, ese Levítico, uy, eso para leer, no. No, Números, no, Apocalipsis yo lo quito. ¿Cuál quitamos? Ninguno, hermanos, porque todo es palabra de Dios. Todos los libros, los 66 libros, son inspirados por el bendito Espíritu Santo y por tanto es nuestra máxima autoridad. Estos puntos de vista entonces los rechazamos categóricamente. Creemos que Dios en su soberanía eligió las palabras, las frases precisas que se incluirían en la Escritura,
usando al mismo tiempo el elemento humano. También que cada porción individual de la Biblia fue plenamente inspirada por Dios. A esto se le llama en la teología la inspiración verbal y plenaria de la Escritura. Que creemos entonces en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. ¿Qué es esto? Que la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras significa que la Biblia en su totalidad es inspirada por Dios. Esto presupone que no hay parte alguna en ella que no sea inspirada. Aún cada palabra y frase está puesta en el lugar que Dios quiso. Cada palabra. No fue el hombre el que decidió que fuera allí. Fue Dios mismo. ¿Qué dice Éxodo 24, versículo 4? Busque Éxodo 24, versículo 4 y primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 13. Éxodo 24, 4 dice: y Moisés escribió todas las palabras que quiso. Bueno, Moisés escribió todas las palabras ¿de quién? De Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y primera a los Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Si no fue por sabiduría humana, ¿por qué fue entonces? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué testifican estos dos autores bíblicos que escribieron la Biblia? Tanto Moisés, escritor del Éxodo, como Pablo, escritor de la primera carta a los Corintios, declaran que escribían y enseñaban las palabras de Jehová y no las suyas propias. No eran sus propias palabras. Moisés escribió las palabras de Jehová. Pablo trajo no sabiduría humana, sino sabiduría del Espíritu. Así que, hermanos, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es nuestra máxima autoridad. Por eso nos adherimos a este principio. Ya le he mostrado por medio de las Escrituras. No crea que solamente son estos textos los que hablan de eso, son muchos. Pero quiero ahora hablarles de esos documentos históricos de los cuales muchos hermanos, tiempo atrás, también se aferraron. ¿Y por qué se aferraron? ¿Porque era la moda? No. Porque creían que la Biblia era inspiración de Dios. Miren lo que dice la Confesión belga de 1618, en su artículo 3, acerca de la palabra de Dios. Dice: confesamos que esta palabra de Dios no provino del impulso humano, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios, como dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21 que leímos. Posteriormente, en su especial cuidado por nosotros y nuestra salvación, Dios ordenó a sus siervos, los profetas y apóstoles, que pusieran por escrito su palabra revelada, y él mismo escribió con su dedo las 2 tablas de la ley. Por lo tanto, llamamos a esos escritos sagradas y divinas escrituras. Pregunto, mis hermanos, esto que acabo de leer, lo acabo de leer de un documento que podremos probar por la escritura misma. Claro que sí. Esto que les acabo de leer es lo mismo que les expliqué y lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice la Confesión Bautista de 1689 con respecto a esto? En su capítulo 1, párrafo 2. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra de Dios escrita, están incluidos
todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son 39 en el Antiguo, 27 del Nuevo. No los voy a nombrar, allí los tienen, ustedes los deben saber. ¿Qué dice entonces esta confesión? Que los 66 libros son inspirados por Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Todos ellos fueron dados por inspiración de Dios para hacer la regla de fe y de vida para la iglesia. Hasta aquí entonces, mis hermanos, le he dado mi primer argumento sobre nuestra adherencia a la sola Escritura. ¿Por qué nosotros nos adherimos a ese principio? Porque creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mi segundo argumento, y es porque la Biblia es inerrante. La Biblia es inerrante. ¿Qué es inerrante? Que no tiene errores, que no se equivoca, que siempre habla la verdad. Si declaramos que la Biblia es la revelación de Dios, Dios solo se puede revelar de una manera fiel y veraz. Por tanto, la Sagrada Escritura, siendo la palabra de Dios, es inerrante en todas sus palabras, pues la palabra de Dios muestra sus perfecciones. Dios es inerrante, Dios es veraz, Dios es fiel. Así, su palabra tiene que ser inerrante, tiene que ser cierta y tiene que ser veraz. ¿Por qué creemos que la palabra de Dios es inerrante? En primera medida, por lo que ella misma da testimonio de sí. La misma palabra de Dios nos dice que ella es inerrante. Salmo capítulo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová, ¿cuáles son las palabras de Jehová? La Biblia, la Escritura, son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios es limpia. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es que fiel, que hace sabio al sencillo. Y Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué dice la palabra de Dios de sí misma? Que es fiel, que es veraz, que es limpia. La palabra de Dios no tiene errores, no se equivoca. Estos textos son sencillos pero claros, contundentes para mostrar que la palabra de Dios no contiene errores de ningún tipo. La inerrancia no es limitada, sino completa. Hermanos, entonces, si hemos de depositar toda nuestra confianza de vida, nuestra preciosa alma en las Escrituras, es mejor que estemos seguros, convencidos de que esta es una palabra veraz. Piense por un momento que somos un pueblo que camina por fe bajo unas promesas. Imaginémonos que al final de nuestras vidas encontráramos con que lo que creímos durante toda nuestra vida no era verdad. Qué terrible sería esto, ¿no? Que todo lo que hicimos, que todo lo que caminamos, llegáramos al final y nos dijeran: no era verdad. Disculpen. Qué terrible sería esto. Jacob trabajó 7 años con la esperanza de recibir como recompensa el amor de su amada. Pero al cabo de 7 años su suegro con engaño le hace casar con otra mujer. Pero al cabo de los 7 años su suegro con engaño le hace casar
allí con otra que no era la que él deseaba. Tuvo que trabajar 7 años más para conseguir a la que deseaba. ¿Qué sentiría este hombre después de que le dan su palabra? Le dicen, no, no es cierto. Bueno, esto con la humanidad, ¿qué sería con nuestras almas? Que llegáramos al final y dijeran, no, todo lo que ustedes hicieron fue mentira. Qué terrible es esto. Hermanos, la palabra de Dios no es así. Todo lo que ella contiene es verdad, no tiene errores, no se equivoca. Lo vimos en la palabra, la misma palabra de Dios nos dice lo que es ella. Ahora, en segunda medida, ¿por qué creemos que la palabra de Dios es inerrante? Primero, porque ella misma dice que es inerrante. En segunda medida, creemos que la Biblia es inerrante porque es el producto de un Dios perfecto. Si Dios no tiene errores, su palabra tampoco. Observe que los versículos anteriores, usados para hablar de la Escritura, pueden ser con facilidad aplicados a Dios mismo. No es que nos hablen de Dios estos textos, nos hablan de la palabra, pero los atributos de la palabra de Dios son también los atributos de Dios. Quiero que hagamos un ejercicio con estos textos. Le di Salmo capítulo 12, versículo 6. Quiero que lo comparemos con Primera de Juan capítulo 3, versículo 3. Salmo 12, 6 dice, las palabras de Jehová son ¿qué? Limpias como plata refinada en horno de tierra. Pero Primera de Juan 3:3, ¿qué dice? Y todo el que espera en Él, es decir, en Dios, se purifica como ¿quién? Como Él es puro. Note, ese texto nos está diciendo que Dios es puro. ¿Qué nos dice el Salmo? Que la palabra de Dios es limpia, es pura. Así que si Dios es un Dios puro, pues su palabra es pura. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es ¿qué? Fiel. Deuteronomio 32:4 dice, mire lo que dice de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. ¿Lo notan? Dios es fiel, Dios es veraz, Dios es perfecto y la palabra de Dios, por lo tanto, también es perfecta. Permítame darle un texto en el cual encontramos estos dos asuntos, tanto de la palabra como de Dios mismo. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo 28 dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Mire lo que dice Samuel, ahora pues, Jehová, tú eres Dios. Y porque tú eres Dios, tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Dios es veraz, por lo tanto, su palabra también lo es. Tito 1:2 dice, hablando de lo que Dios es, no solamente vemos como Dios, o vemos textos que nos hablan de lo que la palabra de Dios es y lo que Dios es, sino también miremos, en Tito 1:2 nos habla de lo que Dios no hace. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué hace Dios? No miente. De ninguna manera Dios miente. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Alguien me diría, no, Señor, porque Él es todopoderoso. Sí,
Él es todopoderoso, pero hay algo que Él no puede hacer. Y se llama mentir, se llama pecar. Hebreos 6:18 dice, mira lo que dice Pablo, para que por dos cosas inmutables, que es inmutable, que no cambia, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ay, hermanos, qué maravilloso es esto. Es imposible. ¿Lo notan? Si hay algo imposible para Dios. Para ese Dios omnipotente, para ese Dios poderoso, hay algo imposible, y es que Él mienta. Dice Pablo, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si la palabra de Dios es veraz, porque Él es veraz, y si Dios no miente, ¿por qué nosotros no depositar nuestras almas a su bendita palabra que no miente? Cuando estemos allá al final, cuando nos encontremos con Él, Él no nos dirá, no, mentira lo que dije. No, hermanos, Él nos dirá, bienvenidos, benditos de mi Padre. Eso escucharemos a aquellos que hemos creído en Jesucristo. Dios no puede mentir. Por tanto, la Biblia y la palabra de Dios, que es su voz, es inerrante. Este texto de Hebreos 6:18 es la base de la inerrancia bíblica, porque nos muestra que al Dios omnipotente, aquel que todo lo puede, si hay algo imposible de hacer, y es mentir. Si me escuchó bien, Él no puede mentir. El texto dice, es imposible que Dios mienta, no hay ni la más mínima posibilidad de que esto pase. ¿No es una esperanza para usted? ¿No es una esperanza para nosotros? Por supuesto. John Owen comenta lo siguiente acerca de que Dios no puede mentir. Porque es necesario a Dios, de su propio ser, que sean todas las cosas imposible para Él mentir. Él no puede mentir, no puede engañar, no puede negarse a sí mismo o su palabra. Esas cosas son repugnantes a su ser. Si Él pudiera mentir, Él dejaría de ser Dios. Y eso nunca va a pasar. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Por supuesto, a este versículo hay que despojarlo de todo romanticismo. Algunos creen que este texto significa que aunque una persona se aleje de Dios, sea infiel a Dios, entonces Dios seguirá con él acompañándole en su apostasía. No, de ninguna manera. Pero lo que afirma ese texto es que aunque el hombre pueda fallar, porque lo hacemos, todo hombre sea mentiroso. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Todos podemos hacerlo. Aunque el hombre pueda fallar, no cumplir sus promesas o palabras, Dios es fiel. Contrario al hombre, Dios es veraz, no puede mentir. Así que si permanecemos, si somos infieles, Él no lo será. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por supuesto que todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. Esa es nuestra promesa, hermanos, y creemos en ello. Para terminar, entonces, déjeme también en este punto mostrarle lo que dicen las confesiones. La confesión belga acerca de este punto dice lo siguiente: no podemos considerar ningún escrito de hombres, por santos que hayan sido estos hombres, de igual valor que las divinas escrituras, ni debemos considerar la costumbre o la gran multitud o la antigüedad
o la sucesión de tiempos y personas, o los concilios, decretos o estatutos, como de igual valor que la verdad de Dios, ya que la verdad está por encima de todo, porque todos los hombres son mentirosos de sí mismos y más ligeros que un soplo. Por lo tanto, rechazamos con todo nuestro corazón todo lo que no esté de acuerdo con esta regla infalible, como los apóstoles nos lo han enseñado: probad los espíritus para ver si son de Dios. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis: bienvenido, saludos. ¿Qué dice la Confesión de Fe de 1689? Capítulo 1, artículo 4. La autoridad de las Santas Escrituras, por la que aquellas deben ser creídas y obedecidas, no dependen del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Y por último, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia, o sobre que Dios no miente, dice: se produjo allí en una conferencia de Chicago en 1978, declara lo siguiente: afirmamos que las Escrituras, habiendo sido divinamente inspiradas, son infalibles, de modo que nunca nos podrían engañar, y son verdades y fiables en todo lo referente a los asuntos que trata. Negamos que sea posible que la Biblia en sus declaraciones sea infalible y errada al mismo tiempo. La infalibilidad y la inerrancia pueden ser diferenciadas, pero no separadas. Afirmamos entonces que la Biblia es inerrante en su totalidad y está libre de falsedades, fraudes o engaños. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia bíblica se limite a temas espirituales, religiosos o redentores, excluyendo las afirmaciones en los campos de la historia y la ciencia. Negamos además que las hipótesis científicas sobre la historia de la Tierra puedan usarse adecuadamente para anular la enseñanza de las Escrituras sobre la creación y el diluvio. Todo eso, hermanos, lo han defendido durante muchos años hombres que han creído en la inerrancia y en la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué nosotros hoy nos adherimos a esa verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para que podamos seguir confiando en su palabra y entendiendo que es Dios el que nos está dirigiendo y que Él no miente. Y lo que Él ha prometido dar, eso recibiremos.